Muy buenas tardes, amigas y amigos de Círculo Virtuoso. Bienvenido a nuestro programa del día de hoy, viernes 20 de abril 2018, y una semana bastante trajinada. Y como ustedes podrán comprender, amigas y amigos, nuestro presidente Martín Vizcarra prácticamente duerme 3 horas al día, en la noche ciertamente. Y lo interesante de todo esto, amigas y amigos, es que se trasladó a San Martín de Pangoa, en la región Junín. Nuestros amigos de San Martín de Pangoa, de Satipo, de Mazamari y de los lugares aledaños como Río Tambo, Río Negro, Coviriali y Mazamari y otras ciudades aledañas. Están muy contentos porque en el congreso pasado que estuvimos presentes, Círculo Virtuoso estuvo presente allá en el Congreso de Víctimas del Terrorismo. Habíamos comentado pues que se había solicitado la presencia de Martín Vizcarra en dicho lugar y efectivamente ha estado presente el día de ayer. Lo más importante de todo esto, por supuesto, es que ha hecho una especie de inspección, una visita ocular de cómo se está desarrollando, cómo están trabajando los de las Fuerzas Armadas y todo el equipo del Estado para resarcir todos los aspectos de demanda por parte de los conciudadanos, los hermanos de San Martín de Pangoa en Satipo. Y otra preocupación en esta semana está referido ya al aspecto de estas grandes libertades, por llamarlo de alguna manera, y pues Osmar Morote salió, con arresto domiciliario, una situación muy preocupante porque incluso se ha pedido que se haga una revisión a su caso. El descontento definitivamente está en función de que un terrorista causando pues grandes daños a nuestro país, finalmente logra una libertad, un descontento total de la ciudadanía y de los peruanos. Bien, amigas y amigos, y lo importante respecto a lo que pasó de la cumbre, donde se abordaba el tema de la corrupción, el tema de las APP, yo he preferido el día de hoy abordar ese gran reto que es para el sector privado y para el sector público, para el Estado y para el privado, para los gerentes, para los que gobiernan, para los gobiernos regionales o para los municipios nacionales, digamos los distritales y los provinciales. Esos grandes retos está relacionado con lo que corresponde a la elaboración de proyectos, cómo ejecutarlas, cómo prepararse, qué perfil se requiere. Y yo ya en estos instantes cuento con la presencia de un destacado profesional de la materia, y me estoy refiriendo pues a Jefferson Olivos Guerra. Él es un profesional muy experto, conoce estos trajines profesionales de el management y cómo elaborar los proyectos. Yo creo que es importante ya dar la bienvenida de forma inmediata a Jefferson Olivos. Muy buenas tardes, buenas noches ya por estar en nuestro programa de Círculo Virtuoso. ¿Qué tal, Juan? Gracias y contento por estar aquí y gracias por la invitación. Gracias a ti más bien por estar en nuestro programa. Empezaríamos en todo caso ya planteando la pregunta, Jefferson, referente a ese escenario que vivimos actualmente en nuestro país. ¿Cómo evalúas tú desde perspectiva profesional y el trajinar día a día que tú adviertes qué está faltando en el ámbito? Empecemos en todo caso por el privado, por las empresas, cómo se viene desarrollando, o en todo caso las universidades, ese gran reto de formar a estos profesionales. ¿Qué comentario te merece esta pregunta, digamos? Bueno, los proyectos creo que están siempre inmiscuidos en casi todos los ámbitos, tanto privados como públicos, de las empresas más pequeñas hasta las empresas más grandes. Todas tienen relación siempre a un proyecto. Un proyecto, digamos, que es todo esfuerzo temporal que se realiza para obtener un servicio, un producto, un beneficio. Los proyectos son temporales y terminan cada vez que se cumple un objetivo. Entonces, bajo esa definición, creo que la mayoría de personas está inmiscuidas en proyectos, desde su día a día, digamos. Entonces, hoy en día, de la parte académica que mencionas, creo que muy poco se está dando ciertas prioridades a abordar un tema netamente en proyectos. La currícula de las universidades, creo que muy pocas están orientadas a fomentar ese tipo de proyectos que a la larga ayudarían mucho al desarrollo del país. Digamos que en las universidades se forman los profesionales de mañana y digamos que deberíamos orientarnos un poco más
al desarrollo, digamos, de la parte académica de estos profesionales. Ya. Los profesionales que se orientan posteriormente a inmiscuirse en esta área son porque ellos finalmente decidieron por cuenta propia tomar cursos particulares o llevar algún diplomado, alguna maestría en Efectivamente, proyectos, pues, claro. ¿correctos? Y hay un esmero, sí se advierte, pues, ya a nivel de posgrado, pues, ¿no? De universidades muy importantes, de ya de un, digamos, renombrado prestigio en nuestro país, que sí ofrecen, digamos, una formación y un perfil completo en función de qué exige el mercado, pero más parece que va orientado a las grandes corporaciones, a las transnacionales. Sin embargo, cuando tú manifiestas que el tema de la elaboración de proyectos, la gestión de proyectos, cómo ejecutarla, todo esto en realidad está inmerso en todo el mundo empresarial, incluso desde lo que son los innovadores. Correcto. O los grandes emprendedores o los pequeños emprendedores. Correcto. En todo caso, ¿tú consideras que las universidades o los centros de formación de saberes deberían orientar un poco más a la gran masa de ciudadanos o emprendedores o empresarios que empiezan desde abajo para, digamos, reorientar un poco la forma como hacer empresa en nuestro país? Es correcto, sí, efectivamente. Digamos que en muchas universidades, sobre todo en las universidades nacionales, digamos que yo me formé en una universidad nacional, no le dan mucha cabida a la parte de proyectos, digamos, privados. No utilizan mucho la metodología del PMI. El PMI internacional. Sí, correcto, ¿no? Que es una metodología internacionalmente aceptada en cuanto al manejo, a la gestión de los proyectos. Entonces, digamos que si nos orientamos a que los alumnos deberían saber un poco más en cuanto a proyectos, creo que también sería bueno que el Estado forme en cuanto a esa metodología también en universidades nacionales. Eso actualmente se da, pero en universidades privadas principalmente. Así es. Entonces, pues, digamos que incluso el día de ayer conversaba con unos colegas que trabajan en la Contraloría y me comentan que de a pocos, incluso en el Estado, están empezando a capacitarse recién en temas de metodología del PMI, en tema de la gestión, digamos, propia de proyectos. Entonces es algo que recién se está empezando, pero que debería haberse empezado, yo creo, hace mucho tiempo, y no solamente en Contraloría, que es un área bastante, digamos, dinámica y actualizada, sino de repente en poderes grandes como el Poder Judicial. De repente ayudaría mucho al desarrollo propio de los proyectos internos para el Estado, ¿no? Entonces es parte de lo que vamos a ciertamente. Ahora, claro, ya has abordado el aspecto de cómo es, pues, el aparato estatal, ¿no? Cómo es la gestión gubernamental. Acá ya estamos hablando del escenario donde, pues, hay, incluso, pues, estamos en un escenario donde va a haber un cambio de los gobiernos regionales, locales, los alcaldes, por decir, ¿no? Entonces, ¿qué debilidades advierte en todo caso, ya que estamos aterrizando en lo que es la gestión del Estado y están inmersos, pues, los gobiernos regionales, los alcaldes provinciales y distritales, el alcalde de la comuna limeña? Se advierte todo un caos en la ciudad. Correcto. Y siendo tan sinceros en que las universidades forman, pues, a estos gestores de proyectos, lo que es controversial a todo esto que vienes comentando es la ciudad es un caos. Por decir, si tomamos por ejemplo la ciudad donde estamos, pues es terrible. Entonces, hay una especie de dicotomía entre lo que forman las universidades, digamos, entre un católico, la mía Pontificia Universidad Católica del Perú, por mencionar, o la Universidad del Pacífico, que siempre se destacan por formar y darle el perfil que requieren los gobernadores o los que van al Estado. Sin embargo, los resultados no son nada óptimos. ¿Qué comentario te merece esto? Bueno, principalmente, como bien mencionas, son los gobiernos regionales, son las municipalidades, los que fomentan el desarrollo de proyectos, por ejemplo, proyectos de carreteras. Son proyectos sociales, digamos, que desde el punto de vista de formulación no tienen un beneficio, digamos, no se les mide por rentabilidad, sino por el beneficio que genera en la sociedad, digamos. Esos son los proyectos que genera el Estado, son proyectos sociales. Entonces, los abanderados del desarrollo de ese tipo de proyectos son precisamente los gobiernos regionales, son las municipalidades. Pero hoy en día nosotros vemos en las noticias, sabemos digamos, por información que se manifiesta en las redes, que cada vez siempre se orienta al mal manejo. Es algo que casi la mayoría de personas tiene hoy en día en la mente, digamos, que si se va a hacer un proyecto de construcción o un puente o una carretera, entonces ya se está manejando mal, digamos, los fondos.
o en todo La caso, corrupción, pues. exactamente, o en todo caso cuando se ven los resultados, casi siempre se ve de que se excedió en el presupuesto para construir el Estadio Nacional. Hemos infinidad de casos en los que cada vez vemos que se exceden, digamos, del tiempo, dicen, no, está programado para un año y terminan demorándolo 2 años. Entonces, es parte, precisamente, si me permites, de la poca cabida que le dan a los proyectos, del poco importancia que se le da, porque precisamente es una metodología, es un área tan amplia e interesante que ayudaría mucho, precisamente, para mejorar esas cosas, mejorar el tema de costos, para mejorar el tiempo, para mejorar el alcance. Entonces, es algo que nos falta mucho y que deberíamos ir desarrollando con el tiempo. Efectivamente, bien, tienes toda la razón. Sin embargo, yo quería plantearte la pregunta orientada al sentido siguiente, ¿no? Los gobiernos, digamos, ya vamos a aterrizar un poquito en porque has abordado un poco la problemática actual. Sin embargo, si nos guiamos un poquito de lo que es la historia reciente, ¿no? Y en realidad, pues, en nuestro país se ha comentado mucho, y tú eres partícipe de esto, pues, de estos análisis que se dan muy a menudo cuando se han manifestado, pues, que en época de bonanza, ¿no? El presidente, por ejemplo, el presidente García, por decir un ejemplo, donde había, pues, muchísimo dinero en los gobiernos regionales, en las arcas de los gobiernos regionales, y tenían un pánico tremendo ejecutar obras porque no estaban revestidas de los profesionales o los técnicos adecuados, o el perfil que exige para ejecutar las obras que tú bien manifiestas, ¿no? Y eso, por el desborde, más bien, ya quienes sí ejecutaban terminaban en la cárcel, como el gobierno regional, pues, de Ancash, o el gobierno de la región norte, como es Exactamente. Así es. ¿Qué se advierte ahora? ¿Hay alguna mejora? ¿Se ha tomado conciencia desde los formadores? Y retomamos nuevamente a ese tema de las universidades, el Estado que está haciendo. ¿Tú consideras, pues, que las universidades públicas deben tomarle más fuerza a esto? ¿Ha habido cambios? Coméntanos, ¿o seguimos igual? Yo creo que hemos avanzado muy poco, en Muy realidad. poco. Lo que se ha aumentado es la oferta de cursos en gestión de proyectos. Ya. Creo que cada vez hay más universidades, institutos, empresas particulares que están ofreciendo talleres, cursos, pero digamos que las llamadas a ser la fuente de esta información, que sería, digamos, el Estado a través de las universidades públicas, pues poco o nada está haciendo hasta el momento. Y como mencionabas, yo creo que hace muchos años, desde hace mucho tiempo, ya se veía que los mismos gobiernos regionales no saben manejar el tema de proyectos, porque le dan un determinado presupuesto y al final termina el año y no han ejecutado ni el 30 o 40%. Gobiernos regionales como Ancash, que es probablemente el gobierno más rico de todo el Perú, pues es una lástima cómo tiene abandonados una cartera de proyectos que deberían ejecutarse teniendo el presupuesto, pero que no lo hacen. Entonces, es una problemática que creo que se debería avanzar, y desde lo formativo, como mencionaba, y entonces de esa manera creo que más adelante, a corto plazo, pues podríamos ver unos cambios mejores, ¿no? Claro, los cambios sustanciales que bien se requiere. Pues ahora, yo quisiera de repente pedirte unos ejemplos que sean halagadores desde tu experiencia, que tú puedas advertir, no sé, en alguna municipalidad provincial, distrital, o acá en la ciudad, o en alguna entidad del Estado. Pero, por ejemplo, yo te pongo un comentario como ejemplo y tú me podrás poner algún ejemplo, o de repente el extremo, que lo que no se debe hacer en la gestión del Estado. Bueno, por ejemplo, tenemos el Metro de Lima, que pues ha venido trabajando, o sea, trabajando muy bien cuando se ha tratado de entrar por parte de Contraloría a hacer las revisiones correspondientes. La Contraloría hacer el control en sí de la obra, no ha encontrado mayores, digamos, desacierto por parte de los técnicos. La obra está muy ejecutada. Es más, Enrique Cornejo Ramírez, quien candidatea a la alcaldía de Lima, pues siempre fue muy transparente en decir de que él ejecutó la obra y en paralelo iba con la Contraloría de la mano para que advierta cualquier anomalía y esto inmediatamente sea corregida, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo considero que es un buen ejemplo de cómo ejecutar un proyecto. Por supuesto que el tema central, que es cómo elaborar un proyecto, cómo ejecutarla y cómo innovarla, está inmerso dentro de lo que se hizo muy bien en la obra del tren de Lima, el Metro de Lima.
Sin embargo, pues por supuesto que ha habido un tema de corrupción, parece que el tema está un poquito complicado en las investigaciones, pero se sigue hablando de que esta obra tranquilamente está para 100 años, como bien se proyectó, al margen de que el día de ayer o anteayer un fallo eléctrico colapsó el tren y bueno, algunos han querido sacar ventaja por ahí de que esto está mal cuando no es tan cierto esto, ¿no? Correcto. En resumen, yo digo que el Tren de Lima es un buen ejemplo de ejecución de proyectos. Sí. Yo más bien te pediría que a nuestro público le manifiestes algún ejemplo, en positivo o en negativo, ¿no? Este ejemplo es lo que no se debe hacer nunca, un buen ejemplo que se debe replicar en nuestro país. Bueno, si hablamos del Estado A ver. y hablamos de proyectos que digamos fueron, no llegaron a buen puerto o no es un buen manejo, Ya. creo que la lista nos queda corta, ¿no? Entonces, viendo la reciente obra de nuestro alcalde, digamos, Castañeda Locio, ¿te refieres? Correcto. Ya. Sí, la última, la que inauguró aquí en la avenida 28 de Julio. Ah, bueno, ya. Ha sido bastante criticado, por cierto, ¿no? Sí, Desvío de fondos, creo, varias cositas ahí, ¿no? sí, básicamente si hablamos del tema de proyectos, por el exceso de tiempo que tomó, Ujú. por la, Claro. digamos, no fue una obra, pues, Ujú. magnífica o muy grande, digamos, que tomara tanto tiempo, Correcto. porque también, como siempre, hubo un excedente en cuanto al presupuesto. Ya. Entonces, sí, pues. son, digamos, uno de tantos ejemplos que siempre vamos a poder encontrar Claro. hoy en día en cuanto a lo que no se debería hacer. Ujú. Entonces, cuando mencionas el caso del alcalde, del que se está candidateando como alcalde, Cornejo, pues Correcto. me parece bien, me parece una buena iniciativa, Ujú. pero digamos que tampoco no sería lo ideal, porque la Ujú. Contraloría fiscaliza finalmente el resultado de una obra. Correcto. Digamos que como resultado final ellos tienen que sacar un balance, ver si efectivamente todo lo que se presupuestó, se ejecutó, etcétera, que no hubo malversación de fondos, Ujú. pero digamos que tener un personal al lado es como Ujú. tener, digamos, un profesor siempre al lado para hacer la tarea, una labor que uno tiene que hacer porque la sabe hacer, porque es lo suficientemente competente, digamos, ¿no? Entonces Ya. es más o menos una analogía a lo que me hace referencia. Bien. Entonces, digamos que es una buena práctica, una buena idea, sí, pero digamos que lo ideal sería que cada gobierno o cada entidad pública pueda manejarse de manera independiente y Claro. que la Contraloría haga su trabajo al final. Perfecto, Jefferson. Ahora, para no ir al otro punto que también tenemos que abordar, cerremos este punto, ¿no? Sí. Cuando Castañeda llega a la alcaldía de Lima, precisamente hablando de Enrique Cornejo, realmente, pues, en el debate fue muy frontal en decirle, pues, Cornejo a Castañeda que él no tenía un plan para Lima, ¿no? Que si bien es cierto, él tenía la gran experiencia de haber gobernado, pues, en salud, haber hecho una buena gestión, o en todo caso en el norte, en Chiclayo, también había hecho un buen trabajo, en la alcaldía de Lima también ya lo había hecho, sin embargo, pecó de, no sé si un exceso de confianza y no tuvo un plan, y aseguró el hecho de mantenerse muy en silencio de la alta encuesta que le ofreció y finalmente llega nuevamente por segunda vez a la alcaldía. Y eso parece que se advierte ahora, entonces vamos a un poco a corregir estos aspectos en los candidatos que están postulando ahora a las alcaldías correspondientes. Y en todo caso yo te pediría los consejos que debe darse a estos candidatos para que no cometan estos errores, porque no se trata de hacer una enorme campaña publicitaria, de llenar de carteles la ciudad o ir a los programas para conversar temas muy menudos. Lo que queremos es temas muy técnicos y que se sustenten cómo van a ser los cambios o los ofrecimientos que nuestros amigos candidatos ofrecen para Lima. En todo ese sentido yo te pediría, ya a manera de tip, ¿no? ¿Qué le dirías a los candidatos, sean los provinciales, sean los distritales? ¿Qué es lo que deben tomar en cuenta en el aspecto del tema central que estamos abordando en esta entrevista? Bien, dentro del punto de vista de los proyectos, que es el área, digamos, en el cual me desenvuelvo y en el cual tengo experiencia, pues le abordaría sugeriría, digamos, que le den la debida importancia. Porque la mayoría de alcaldes o de gobernantes, digamos, gobiernos regionales, distritales, digamos que se miden a través de sus obras, considero. Porque la gestión como gestión, digamos, se puede hacer, pero lo ideal sería que dejen un recuerdo en la sociedad a través de sus obras, ¿no? Correcto. Ellos serán los llamados a ser los promotores
de desarrollo, digamos, en cuanto a obras. Entonces, que cada obra se maneje como un proyecto, ¿cierto? Así es. Entonces, y que tenga personal competente, que tenga un equipo adecuado, formado en el tema de proyectos, que pueda pues aportar una experiencia técnica para que esos proyectos que ellos vayan a desarrollar pues lleguen a buen puerto y sea una obra de bien, una obra recordada, que no sea recordada por diga escándalos o malversación de fondos, sino todo lo contrario. Que hay buenas obras en el Estado, sí hay buenas obras, hay buenos ejemplos, pero digamos que deberían darle debida importancia para también aplicar el presupuesto público, concretarlo, cumplirlo al 100% si es posible, que es algo utópico un poco a veces, pero que se acerquen lo más posible, que den de debida importancia, ¿no? Genial. Más bien te pediría, Jefferson, que nos vayamos un ratito, nos permitas irnos a una brevísima pausa, producción, y continuamos con la entrevista. ¿Hay pausa? Bueno, si no, continuamos. El tema... Bien, vamos. Conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Agua de mesa óptima, símbolo universal de pureza. Somos una empresa 100% peruana dedicada a la producción de agua purificada de la más alta calidad. Estamos en el distrito de Chorrillos. Pedidos a los teléfonos 249-0728 y 592-8054. Onda, hola Onda. Cuide su salud visual. Visite ahora mismo Óptica Gemini. Aquí encontrarás lo que tus ojos necesitan. Monturas de cristales oftálmicos importados. Cristales de alto índice con 50% menos de espesor en los bordes. Photo Gray, Photo Brown, resinas, bifocales y lentes de contacto, blandos y gas permeable. Te esperamos en el Girón Paruro 483, a media cuadra de la Clínica San Camilo, espalda paralela al Congreso. Recuerda, más vale prevenir que lamentar. Onda, hola Onda. Conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Agua de mesa óptima, símbolo universal de pureza. Somos una empresa 100% peruana dedicada a la producción de agua purificada de la más alta calidad. Estamos en el distrito de Chorrillos. Pedidos a los teléfonos 249-0728 y 592-8054. Onda, hola Onda. Cuide su salud visual. Visite ahora mismo Óptica Gemini. Aquí encontrarás lo que tus ojos necesitan. Monturas de cristales oftálmicos importados. Cristales de alto índice con 50% menos de espesor en los bordes. Photo Gray, Photo Brown, resinas, bifocales y lentes de contacto, blandos y gas permeable. Te esperamos en el Girón Paruro 483, a media cuadra de la Clínica San Camilo, espalda paralela al Congreso. Recuerda, más vale prevenir que lamentar. Onda, hola Onda. Conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Agua de mesa óptima, símbolo universal de pureza. Somos una empresa 100% peruana dedicada a la producción de agua purificada de la más alta calidad. Estamos en el distrito de Chorrillos. Pedidos a los teléfonos 249-0728 y 592-8054.
Onda, onda, hola Honda. Cuide su salud visual. Visite ahora mismo Óptica Gemini. Aquí encontrarás lo que tus ojos necesitan. Monturas de cristales oftálmicos importados. Cristales de alto índice con 50% menos de espesor en los bordes. Photo Gray, Photo Brown, resinas, bifocales y lentes de contacto, blandos y gas permeable. Te esperamos en el Girón Paruro 483, a media cuadra de la Clínica San Camilo, espalda paralela al Congreso. Recuerda, más vale prevenir que lamentar. Onda, onda, hola Honda. Seguimos, amigas y amigos, con Jefferson Olivos hablando de este tema de los proyectos de inversión tanto en el Estado como en el sector privado, y nos cortamos un poquito, Jefferson, ahí a la pausa, y estamos abordando pues el tema de los aspectos que deben ser corregidos. Dabas algunos tips para nuestros amigos candidatos a las distintas alcaldías. En todo caso, yo te planteo un aspecto ya de repente entrando por lo que es lo innovador, que corresponde a la transparencia también que debe tener todo candidato que pretende gobernar una comuna, ¿no? Entonces, cuando esto se da, se ha trabajado mucho ya el aspecto de esta transparencia, valga la redundancia, en la que es la Oficina de Normación de Procesos Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones. Se presentan pues el plan de gobierno o el plan de trabajo para sus respectivas ciudades. Y entrando ya en el sentido técnico de la materia de la entrevista, yo consideraría pues que debería incorporarse el proyecto trabajado en sí, cómo ejecutar las obras o los ofrecimientos para la ciudad o para el vecino. ¿Es viable esta alternativa? ¿Es exigir mucho al candidato que presente el proyecto? Porque el plan pues lo trabajan los técnicos ciertamente en, no sé, pues 3-4 meses, si son bastante esmerados en su trabajo, o un buen plan pues se trabaja para, digamos, entre 2 y 3 años y se aquilata muy bien los enfoques. Sin embargo, es mucho exigirle que tengan un proyecto y se presente, y si es viable, no es viable, o es que estamos pidiendo mucho en ese sentido. No, para nada, al contrario, creo que debería ser un plus para todos los candidatos el que puedan presentar desde el inicio, desde sus candidaturas, digamos ya proyectos que tengan cierta sustentabilidad, que sean, digamos, viables, que vayan a solucionar problemas críticos de la sociedad. Creo que es la mayoría lo busca de esa manera. Si bien es cierto, el plan, como se dice, el papel puede aguantar todo, ¿cierto? Claro, pero digamos, al mostrar un plan que ya sea, ya tenga números, que ya tenga un presupuesto definido, el tiempo, así entonces de esa manera creo que generaría más confianza a las personas, tanto para, digamos, el ciudadano común, como para las mismas empresas, porque las empresas, las grandes corporaciones nacionales también les interesa mucho el desarrollo económico y político del país. Claro. Entonces creo que sería un plus, y claro, hay muchos candidatos, por ejemplo, a la alcaldía, no nos olvidamos que ponen proyectos como, por ejemplo, en helicóptero, ver la ciudad, resguardarla de manera policía. Entonces son proyectos que quizás un poco disparatados, ¿no? Un poco tirados de los cabellos. Entonces, unos proyectos quizás de construcción, de mejoras en las obras civiles, en las carreteras, cómo mejorar el tránsito.
creo que es algo que la gente necesita y con urgencia. Claro, ahora ya entrando, o en todo caso retomando un poco la parte en que se comentó al inicio, pero ya en forma más detallada, por cierto. Sí. En el aspecto privado tenemos pues los emprendedores, tenemos el emprendimiento en sí, el emprendedor, sí, la mediana empresa, la pequeña empresa y las grandes, ¿no? Ya las corporaciones. Correcto. Partamos un poquito por los emprendimientos que muchas veces se ha manifestado, y es muy cierto pues que en el Perú hay muchísimos emprendedores, muchos ciudadanos que a veces por alguna razón no van a los claustros universitarios, pero desarrollan un proyecto y lo que finalmente aterriza todo esto es en que se convierten en empresarios, ¿no? Pero en el camino van aprendiendo. Sin embargo, ya desde tu óptica ya muy técnica y profesional, ¿qué aspectos relevantes se debería considerar para hacer un viraje ahí en la formación, el perfil que tienen estos emprendedores en nuestro país? Correcto. Abordas un punto bastante importante. Claro. Porque el Perú es considerado como uno de los países más emprendedores de la región, ¿cierto? Y del mundo incluso. Claro. Pero contrario a eso, también hay estadísticas que muestran que cada 10 empresas que se forman, 7 fracasan. Entre 7 y 8 fracasan. Entonces el índice de fracaso de emprendimiento finalmente es alto. Yo creo que el peruano de por sí es muy emprendedor. Siempre vas a encontrar... cada vez que uno va a comprar algo en las ferias navideñas, siempre encuentras algo novedoso, algo diferente, o nuevos inventos que la gente produce, entonces o cada vez más negocio. Entonces la gente, por lo que yo, en mi perspectiva, considero que el peruano es muy emprendedor, pero sin embargo, aquellos esfuerzos que ellos hacen, a veces no son bien llevados porque no tienen una parte de estudio, digamos. A veces simplemente las personas dicen, ¿sabes qué? Yo creo que puedo poner un negocio, por ejemplo, no sé, un car wash, por ejemplo, y creo que me va a ir bien, creo que puedo cobrar tanta cantidad, creo que me va a ir bien, de repente en tanto tiempo recupero mi inversión. Pero entonces lo hacen más que nada por un tema digamos, de desconocimiento. A veces lo hacen porque más pueden sus ganas. Sin embargo, si eso de la mano iría con el conocimiento, con una parte técnica, una parte académica, con asesorías, digamos, que se les podría dar a esos emprendedores, creo que el índice de fracaso reduciría notablemente. Entonces es parte del trabajo que nosotros hacemos en Proyectame Group, que es mi consultora. Genial, entonces digamos que nosotros trabajamos también con emprendedores, les ayudamos con asesorías en cuanto a planes de negocio, en cuanto a cómo poder mejorar el perfil o la idea que tienen. Entonces a veces vienen con una idea y terminamos conversando tanto que luego salimos con una idea mucho mejor. Entonces nos vamos con eso, utilizamos metodología del Canvas, metodologías actuales que lo utilizamos como herramientas para poder mostrárselo a ellos y que puedan tener éxito en su emprendimiento. Entonces el éxito de ellos es el éxito que tenemos nosotros, y si lo queremos ver a nivel macro, al Perú también le conviene tener más emprendedores, más negocios, porque ellos son los que dinamizan la economía. Claro, y hay muchísimos pues emprendedores que quieren entrar al mercado y las ganas son pues a prueba de balas, están decididos a ser exitosos, pero no necesariamente pues tiene pues digamos el expertise que bien manifiestas tú, ¿no? Sí. Como hay expertos como tú, me imagino, pues también tienes competencia, entonces tienen mucha experiencia en armar proyectos, en presentarlo y en ejecutarlas, pero no son emprendedores, entonces necesitamos un mix ahí, ¿no? Exactamente. Y abordando un poco, Jefferson, ya en el mundo de los empresarios, digamos, los medianos y los grandes. Correcto. Ahí sí hay un avance, porque ellos tienen la capacidad, pues, y el presupuesto para tener todo un equipo y una aquilatada experiencia de estos profesionales que entran a trabajar estos aspectos. ¿Qué debilidades, en todo caso, consideras que aún existen, pese a que sí tienen un capital como para no estar en la vereda del frente de los emprendedores que sí tienen esa desventaja, ¿no? De no contar a veces con los recursos necesarios para tener un técnico al lado, ¿no? Correcto. Bueno, las empresas medianas y las empresas grandes creo que son los que más han invertido precisamente en áreas de proyectos, ¿no? Que a veces va de la mano con las áreas de finanzas o planeamiento,
diferentes industrias. Correcto. Entonces, digamos que por mi experiencia, porque yo también he trabajado mucho en varias empresas privadas, medianas y grandes, Ya. entonces ellos son los que sí, digamos, contratan personal profesional competente en tema de proyectos orientados a proyectos privados netamente, utilizando metodología del PMI muchas veces, porque la metodología del PMI se utiliza en proyectos públicos como en proyectos privados también. Ya. Pero digamos que es siempre el capital privado quien se preocupa un poco más. Yo diría incluso hasta más que el Estado. Ellos siempre están contratando personal más competente en tema de proyectos, fomentan los proyectos, como tú mencionas, tienen capital, entonces pueden darse, digamos, la oportunidad de poder seguir invirtiendo más y hacer crecer más su negocio. Entonces, los proyectos que se manejan principalmente en empresas medianas y grandes son proyectos de mejora, por ejemplo, proyectos de construcción, proyectos de ampliar unidades de negocio, de poner otras fábricas, otras empresas en otras sucursales, proyectos de, por ejemplo, de ahorro, de repente comprando equipos con presupuestos superiores a los millones de dólares, por ejemplo, equipos de fuera del país. Entonces son proyectos que generan ahorro para la empresa, entonces son otra magnitud de proyectos. Entonces cuando hablamos de proyectos privados, entonces ahí netamente tenemos que hablar necesariamente de la rentabilidad. Entonces los proyectos Claro. sí, los proyectos, digamos, a nivel de público, no se habla de rentabilidad, sino de beneficio social. Y cuando se habla de emprendedores, pues se habla de todo lo necesario para que puedan poner en marcha su negocio. Pero cuando hablas de proyectos privados a nivel mediano o grande, entonces estamos hablando de que ellos necesitan saber indicadores financieros, ¿no?, de rentabilidad. Por ejemplo, el BAN, el TIR, digamos, de saber un presupuesto real de cuánto tienen que invertir, en cuánto tiempo recuperan su inversión, ver la tasa interna de retorno, etcétera. Entonces, digamos que ellos, el EBITDA, el margen de contribución, son términos financieros que también se manejan y que las empresas, eso es lo que ellos necesitan saber para saber si el proyecto va o no va. Entonces, digamos que es otro nivel de proyectos, pero que también todo es parte de un solo grupo. Claro, Jefferson. Ahora, lo cierto es que estamos hablando de los privados, las empresas, también las corporaciones que ejecutan las grandes obras, pero el gran cliente o el gran comprador definitivamente pues es el Estado, y queramos o no, terminamos hablando del Estado. Pero yo no quiero desprenderme de la gran responsabilidad del privado en el tema de proyectos, ¿no? Pero, por ejemplo, las grandes hidroeléctricas lo han hecho privados, en, digamos, la supervisión, o ha participado pues el Estado en la parte de responsabilidad que le corresponda, Charcani Quinto, el Infiernillo, y podemos seguir mencionando grandes ejemplos donde el privado ha participado, ¿no? Hay situaciones donde esa complejidad, esa de la ingeniería compleja de ejecutar proyectos, ya no estamos hablando solamente de un profesional, sino todo un equipo que trabaja en estos aspectos, ¿no? Entrarán ingenieros, economistas, contadores y así arquitectos o ingenieros en las distintas materias, en los distintos capítulos como corresponde. En este sentido, Jefferson, esquematízanos un poquito esta complejidad que debe darse cuando hablamos ya de que una corporación tiene que venderle al Estado, que es un equipo de gobernantes muy exigente, y va pues definitivamente firmar un contrato con una altísima responsabilidad. Es el privado quien tiene que ejecutarla, va a estar la Contraloría detrás, y es el privado pues que va a hacerlo. Entonces, esa alta responsabilidad, no estamos hablando ya de aspectos de empresas pequeñas ni medianas, sino de una enorme responsabilidad que trasciende hasta fronteras, porque vienen hasta capital internacional para ejecutarla, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, el Estado en muchas de sus obras trae consigo, como mencionas, a empresas privadas, ¿no? Entonces digamos que el proyecto ya pasa a ser mixto, digamos, pasa a ser una mixtura ya de equipos, ¿no? De equipos tanto público, un equipo de trabajo privado. El privado siempre tiene otra orientación, digamos que tiene otra visión a veces de negocio. Ellos siempre van a ver la rentabilidad, cuando el Estado va a ver el beneficio social.
Entonces, Discúlpame, Jefferson, sí. que te corte, pero hay una pausa de rigor. Vamos a una brevísima pausa y continuamos. Conocer las noticias es bueno. Entenderlas es mejor. Onda, onda, hola, onda. Cuide su salud visual. Visite ahora mismo Óptica Gemini. Aquí encontrarás lo que tus ojos necesitan. Monturas de cristales oftálmicos importados. Cristales de alto índice con 50% menos de espesor en los bordes. Photo Gray, Photo Brown, resinas, bifocales y lentes de contacto, blandos y gas permeable. Te esperamos en el Girón Paruro 483, a media cuadra de la Clínica San Camilo, espalda paralela al Congreso. Recuerda, más vale prevenir que lamentar. Onda, onda, hola, onda. Agua de mesa óptima, símbolo universal de pureza. Somos una empresa 100% peruana dedicada a la producción de agua purificada de la más alta calidad. Estamos en el distrito de Chorrillos. Pedidos a los teléfonos 249-0728 y 592-8054. Seguimos, amigas y amigos, en el bloque último. El tiempo nos agota y estamos hablando con Jefferson, el tema de Jefferson Olivos, el tema de la alta responsabilidad de las empresas cuando participan en ejecutar grandes obras con el Estado, ¿no? Pero creo que por el tiempo cortísimo que tenemos, yo en todo caso voy un poquito más centrado al tecnicismo de lo que es los proyectos, la elaboración y la ejecución, Jefferson. Dentro de lo que es tu experiencia, entiendo que tú has evaluado cómo hemos avanzado en nuestro país y la experiencia internacional que debemos recoger de eso, porque pues cada país y cada privado tiene sus propias, digamos, convergencias, sus propias exigencias, su propio mercado, por cierto. Pero veamos, digamos, tu experiencia. ¿Qué rescatas de la experiencia internacional a nivel de proyectos, a nivel de elaboración y ejecución, por cierto, en todos los aspectos, ¿no? ¿Qué consideras? Bueno, en otros países, sobre todo en la región andina, que son los países en donde me ha tocado participar en el tema de proyectos, creo que nos llevan amplia ventaja en cuanto al manejo de la gestión propia de un proyecto, ¿no? Creo que ellos le dan, sí, una importancia mayor incluso a lo que nosotros le damos, que claro, dentro del punto de vista privado, todas las empresas siempre van a ver su rentabilidad. Por supuesto. Y digamos que al momento de ver proyectos exteriores siempre se ve la realidad nacional del país. Entonces, digamos que la realidad del Perú ahorita es estable. Hay cierta recesión, digamos, en parte de la economía. Sí, pues. Incluso se está mencionando que el Perú no crecería, digamos, este año como se había previsto. La meta esperada ya no se va a lograr. Pues. Exactamente. Entonces, digamos que también es un indicador, el riesgo país es un indicador también de la calidad de los proyectos que se desarrollan. Entonces, digamos que siempre un buen manejo político
un buen manejo económico, siempre va a ser una cuna, digamos, de nuevos proyectos de empresas internacionales que van a venir acá a invertir, a generar puestos de trabajo, a generar empleo. Efectivamente. Entonces toda esta, digamos, esta divergencia que tenemos social, digamos, que no sabemos qué presidente vamos a tener mañana, entonces parece mentira, pero influye mucho en los proyectos de inversión que tienen las otras compañías o corporaciones internacionales. Entonces, digamos que es un llamado también a las fuerzas políticas a una estabilidad, ¿no? a una comunión, para que puedan trabajar juntos, en vez de trabajar por separado y en contra. Entonces, Correcto. digamos, eso nada más. Y ahora desde tu consultora, algo comentaste, pero me gustaría que manifiestes a nuestros amigos de Círculo Virtuoso el sentido de tu experiencia, tu trajinar en este aspecto tan relevante que bien has manifestado. ¿Cómo vienen trabajando ustedes? ¿Tiene todo un equipo que trabaja? ¿Tú lideras el equipo? ¿Eres parte de varias consultoras o solamente estás centrada en la tuya? Porque Sí. es muy importante que nuestros amigos conozcan cómo se viene desarrollando los servicios tan esmerados que bien manifiestas. Correcto. Bien, nosotros somos un equipo de profesionales, todos dentro de la área de proyectos. Hay, digamos, profesionales que se especializaron mucho en el tema financiero, otros en la parte de gestión. Somos un equipo que viene trabajando ya más de 6 meses, es nuevo. ¿Es multidisciplinario? ¿Son de distintas profesiones, digamos? Son de distintas profesiones, y hay ingenieros, hay economistas, Ya. pero todos siempre con la particularidad de estar trabajando, haber trabajado siempre en tema de proyectos, que tengan Perfecto. experiencia. Entonces, es una consultora relativamente joven, se llama Proyectame Group, que Proyectame ya tiene, Group. sí, tiene, Ya. digamos, poco más de 6 meses, venimos trabajando bueno. ya. Yo soy el responsable de la consultora, digamos, vengo liderando el equipo, y digamos que estamos trabajando en todas las diferentes ramas. Ah, genial, mira. Tanto, mira. como te mencionaba, en la parte pública hay profesionales que se especializan en proyectos públicos, en formulación y evaluación de proyectos públicos, como también la parte privada, ¿no? Entonces, Perfecto, tenemos ya. un equipo que también, digamos, evalúa, formula proyectos tanto para pequeñas empresas, emprendedores, como para medianas y grandes empresas. Entonces, es una consultora que se especializa en proyectos. Ya. Normalmente en el mercado nosotros vemos consultoras, por ejemplo, administrativas o contables, que se especializan netamente en temas administrativos, de recursos humanos o contables, pero digamos esta sería la primera consultora que se especializa en temas de proyectos netamente. Genial. Entonces, Ya. digamos que ya tenemos una cartera de clientes con la que venimos trabajando ya hace Muy un importante, cierto muy tiempo. importante, claro. Está conformada, como te menciono, por algunas instituciones regionales, por empresas medianas y emprendedores. Entonces nosotros Digamos. damos a los emprendedores asesoría, los ayudamos con planes de negocio, les ayudamos a mejorar la idea que tienen, a, si es posible, ver el tema del financiamiento, conseguirle algún inversionista interesado en su negocio. Entonces, digamos que ese es nuestro trabajo con la parte de emprendedores. En la parte de mediana empresa también evaluamos financieramente la viabilidad de proyectos, Viabilidad, correcto. digamos que en todos los ámbitos industriales, Todos los sectores, digamos, todos los ¿no? sectores exactamente Ya. de las empresas privadas. Bien, entonces estamos hablando pues de que ustedes tienen todo un equipo afiatado, de aquilatada experiencia, y entiendo que ustedes tienen alguna página web, algunos teléfonos Sí. donde nuestros amigos podrían comunicarse con ustedes, ¿no? Correcto. Bueno, el teléfono celular, el mío, digamos, el correcto. que yo atiendo personalmente, es el 984-388-473. Nuestro fanpage es Proyectame Group. Claro. Nos pueden encontrar en Correcto. el Facebook, en LinkedIn también, y la página web es www.proyectamegroup.com. Es muy importante, Jefferson, que nuestros amigos te conozcan, porque este es un programa muy esmerado y en perspectiva de que saquen mucha ventaja de los profesionales que nos visitan acá. Entonces, yo te pediría que te querías un poco, disculpe que no te haya presentado en ese detalle, pero descríbete un poco profesionalmente cómo eres, dónde te formaste, las experiencias que tiene, que es muy importante para nuestros amigos de Círculo Virtuoso. Correcto, bueno, yo tengo 6 años de experiencia ya en temas de proyectos. Vengo asesorando tanto a pequeñas y medianas empresas Correcto. en todo el tema de formulación y evaluación de proyectos. He trabajado para
para empresas grandes, multinacionales, corporaciones, siempre en el tema de proyectos, y también he formulado proyectos para gobiernos regionales. Entonces yo soy formado en administración de empresas, me especialicé en finanzas y en gestión de proyectos bajo la metodología del PMI. Entonces siempre constantemente me estoy capacitando, asisto a charlas, capacitaciones dentro del Perú y fuera también. Entonces digamos que de hace 6 meses decidimos con este equipo de trabajo formar esta empresa para de alguna manera hacer el apoyo que quizás necesitan hoy en día, digamos, aquellas personas que necesitan emprender, digamos, y no tienen las herramientas o el conocimiento. Entonces, igual, como te mencionaba al inicio de la entrevista, el Estado a veces no se preocupa mucho en la formación a nivel de sí, pues hay la un poco parte de académica. falencias ahí todavía, Sí, ¿no? entonces digamos que también buscamos ser aquel apoyo que los profesionales puedan necesitar. Entonces estamos en diferentes áreas, tanto públicas como privadas, y podemos ayudar, digamos, y contribuir un poco al desarrollo del país. Muy bien, Jefferson. Amigas y amigos, han ustedes advertido pues en la entrevista la experiencia de Jefferson Olivo, un profesional de evaluación, formación, creador de los proyectos. Evaluar su viabilidad es muy importante en todos los aspectos del mundo público. El mundo privado es bastante amplio, de manera que cualquier consulta que lo podrían considerar ustedes a bien, cuenten con Jefferson Olivos Guerra, que es un exitoso profesional en la materia, y entiendo que ofreces algunas alternativas de facilidades a nuestros amigos emprendedores, que muchas veces surge esa pregunta, ¿no? El privado, las transnacionales no tienen mayor complicación, pero nuestros amigos emprendedores normalmente piden un poco de facilidades, algún ofrecimiento en alternativas de esa viabilidad que se podría dar en el aspecto económico, sobre todo, porque muchos frenan ese aspecto del apoyo profesional por no tener los recursos necesarios. ¿Qué consideraciones, Jefferson, podrías manifestarle ya a nuestros amigos del mundo emprendedores, ¿no? Sí, bueno, que digamos que las ideas de negocio son la mejor solución que tiene el país, digamos. Que crean en su negocio, que luchen por sus ideales. Creo, como mencionaba al inicio, que el Perú es un país emprendedor. Creo que las muestras de emprendimiento las vemos en cada esquina. Entonces, muchas veces es necesario un apoyo para poder ayudar a ese crecimiento. Entonces, ayudamos también al crecimiento de pequeñas empresas también, que necesiten expandirse. Entonces, también los apoyamos. Digamos que también, y qué bueno que lo mencionas, porque dentro de poco vamos a lanzar un curso, un curso para los emprendedores y para el público en general que interesado en proyectos, en la parte de cómo gestionarlos. Entonces, de alguna manera, estos cursos o este apoyo serviría para poder mejorar el tema de proyectos. Entonces, estamos muy involucrados en el tema, muy comprometidos, y esperamos que mucha gente nos pueda seguir y digamos en nuestras redes sociales y estar al tanto de todos los beneficios que la empresa va a generar dentro de poco. Muy bien, amigas y amigos, hemos llegado al final del programa. Yo me despido de Jefferson Olivos. Gracias. Agradeciéndote pues por estar en nuestro programa, y en todo caso manifestarle a todos nuestros amigos que cuenten con un profesional, y a nuestros amigos emprendedores que siempre nos hacen las consultas correspondientes, les puedo manifestar que descuiden un poquito es el temor de que no tienen los recursos económicos. Yo creo que con Jefferson podrían hacer una especie de alianza estratégica para emprender todos aquellos proyectos que están en los sueños todavía y sigan adelante. Bien, hemos llegado al final del programa, pero tenemos una siguiente entrevista. En todo caso, me despido de este primer espacio y nos vemos en la próxima edición. Buen fin de semana. Conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Onda, onda, hola, onda. Cuide su salud visual. Visite ahora mismo Óptica Gemini. Aquí encontrarás lo que tus ojos necesitan. Monturas de